Muy buen día. El día de hoy vamos a trabajar con el documento Examen de Repaso de Certificación Excel 365, el cual está compuesto por 36 tareas. Instrucciones. Realiza el documento completo tomando tu tiempo inicial y tu tiempo final. Verifica cuánto puedes hacer en 45 minutos de examen. Vamos a empezar a correr el tiempo. Y dice, proyecto 1. Navega al rango tasa y elimina los contenidos de las celdas seleccionadas. Me voy aquí. Voy a poner rango tasa. Y voy a darle en inicio. Borradorcito, borrar contenido. Número 2. En la hoja de trabajo proyecto 1 en la celda L3 a L5 aplica un formato de celdas de manera que se muestren los números con 2 decimales. Selecciono de L3 a L5, le voy a cambiar de moneda a número. Y se muestran 2 decimales, entonces ya terminé. Número 3. En la hoja de trabajo proyecto 1 elimina la fila de la tabla que contiene la información llamada plan de retiro. No modifiques nada fuera de la tabla. Plan de retiro se encuentra en la fila 10. Selecciono la fila. Clic derecho, eliminar. Número 4. En la hoja de cálculo, correo electrónico, usa una función que construya direcciones de correo electrónico para cada persona utilizando su nombre y @bancodelnorte.com. Me voy a ir a la columna correo electrónico. La función que voy a utilizar es concat, doble clic izquierdo, 1, 2. Insertar función, voy a agarrar el nombre y en texto 2 voy a poner @bancodelnorte.com. Le voy a dar a aceptar. Y ahí está. Número 5. En la hoja de cálculo proyecto 1 en la gráfica gráfico de banco, intercambia los datos del eje. Selecciono el gráfico, pestaña diseño de gráfico, cambiar fila y columna. Número 6. Agrega una nueva columna llamada folio a la izquierda de la columna año y utiliza una función para crear números aleatorios con valores inferiores a 1 y superiores a 12 para la nueva columna. Para agregarlo a la izquierda voy a seleccionar la columna A, clic derecho, insertar. Voy a agregar la nueva columna llamada folio y la función para crear números aleatorios es aleatorio entre, doble clic, 1, 2, insertar función, valor inferior es 1, valor superior es 12, le voy a dar aceptar y me pide que lo construya para toda la tabla. A lo mejor tus números son diferentes porque la función me crea números al azar entre el valor 1 y el 2, entonces si son diferentes o si se repiten, no te preocupes, tú así déjalos. Muy bien. Con esto estaríamos terminando el proyecto número 1. Proyecto número 2. En la hoja de cálculo proyecto 2, en la celda A1, importa el archivo del texto agentes y utiliza la primera fila como fuente de información como encabezados. Me voy a proyecto 2, le voy a dar en datos, obtener datos de un archivo de texto. Me espero que cargue una nueva ventana. Esta ventana me va a pedir dónde tengo el archivo de agentes. Yo lo voy a tener, en mi caso, en la carpeta de descargas. Y aquí está agentes. Le voy a dar importar. Me va a aparecer una nueva ventana. Espero un poquito. Aquí le voy a dar en la opción de transformar datos. Porque me pide que quiere que utilice la primera fila como encabezados. Y eso únicamente lo puedo hacer aquí. Una vez que me carga, le voy a dar en la pestaña transformar. Y aquí tengo la opción de utilizar la primera fila como encabezados. Le voy a dar solamente una vez. Noten cómo agentes va a pasar al título. Le pico una vez. Y ya se movió hacia arriba. Si le doy 2 veces me voy a equivocar. Tiene que ser únicamente una vez. Archivo. Cerrar y cargar en. Me va a preguntar que dónde lo quiero. Lo quiero en una hoja de cálculo existente. Porque si no me va a crear una nueva. Y le voy a poner. Verifico que está en A1. Está en A1 efectivamente. Aceptar. Me va a importar el archivo. Voy a cerrar esta ventanita para que no me estorbe. Y me voy a la tarea número 2. En la hoja de cálculo proyecto 2, ajuste el ancho de las columnas de B a G exactamente a 12. Selecciono la B, selecciono la G, clic derecho, le doy ancho de columna y le voy a poner 12 y le voy a poner aceptar. Muy bien. Número 3. En la hoja de cálculo proyecto 1 de las celdas J4 a J14, inserto un minigráfico de líneas. Muestra los valores de salario y de ventas. Me voy a proyecto 1. En minigráfico, que es la columna J4, voy a insertar un minigráfico. Los minigráficos son aquí, minigráfico de líneas. Voy a seleccionar los valores de salario y ventas y le voy a dar a aceptar. Como me pide que sea para toda la columna, la tengo que auto rellenar. Muy bien. Número 4. En la hoja de cálculo proyecto 1 en la celda L6 utiliza una fórmula que sume los rangos de celda. Total S1, total S2, total S3. Utiliza los rangos con nombre en lugar de las referencias. ¿Cómo hago esto? Le voy a poner igual, suma, doble clic 1, 2
Y voy a poner los rangos con nombres. Aquí me está diciendo cómo se llaman. Se llama total, S1, doble clic izquierdo la sugerencia, 1, 2, coma, total, me reconoce total S2, doble clic izquierdo, 1, 2, coma, total S3, 1, 2. Noten cómo me los pone de colores. Le voy a dar Enter. Y ahí está. Muy bien. Número 5. En la hoja de cálculo proyecto 2, convierte la tabla en un rango de celda. Mantén en formato. Me voy a proyecto 2. ¿Cómo hago esto? Selecciono un valor dentro de la tabla, el valor que sea. Diseño de tabla. Convertir en rango. Me va a pedir que si lo quiero hacer. Le voy a dar que sí. Y efectivamente esto ya no es una tabla. Número 6. En la hoja de cálculo proyecto 1, mueve el gráfico a una hoja nueva llamada ventas del banco. Me voy a proyecto 1. Selecciono el gráfico. Diseño de gráfico, mover gráfico, hoja nueva, ventas del banco. Aceptar. Y ahí está. Número 7. En la hoja de cálculo llamada ventas del banco, modifica el gráfico para mostrar las ventas con título de eje vertical primario. ¿Cómo hago esto? Le pico al gráfico, diseño de gráfico, agregar elemento al gráfico, título de eje, y aquí está vertical primario. Por default siempre me va a incluir un texto por ahí. Le voy a dar doble clic izquierdo, 1, 2. Voy a borrar el texto que viene por default. Y voy a poner la palabra ventas. Le doy clic afuera y ahí está el título de eje vertical primario con el nombre de ventas. Con esto terminaría con el proyecto número 2. Proyecto número 3. Copia el formato de título de la hoja de trabajo proyecto 3 en la celda A2 a la celda A1 en la misma hoja de cálculo. Me voy a proyecto 3. En la A2 copio el formato que es esta brochita a la celda A1. Muy bien. Dice en la siguiente tarea, en la hoja de cálculo proyecto 3, nombra la tabla como ejercicios. Selecciono cualquier valor dentro de la tabla. Diseño de tabla. Borro empleados y voy a poner ejercicios. Muy bien, le doy Enter y ahí está. En la hoja de cálculo proyecto 2 utiliza una función en la columna no identificados que determine cuántos agentes no cuentan con días reportados en la semana. Me voy a proyecto 2, a la columna no identificados, y ustedes ya saben que esto es la función contar punto blanco. Igual contar punto blanco, doble clic izquierdo, 1, 2, y voy a seleccionar de lunes a domingo, Enter, y voy a auto rellenar para toda la columna. Muy bien. Número 4. En la hoja de cálculo proyecto 3, en el gráfico sueldo base, elimina la leyenda del gráfico y haga que muestre solamente los valores como etiquetas de datos por encima de cada columna. Me voy a proyecto 3. Aquí abajito tengo un gráfico llamado sueldo base. Le voy a dar clic. Y me pide que elimine la leyenda, diseño de gráfico, agregar elemento del gráfico, leyenda, y le voy a poner ninguna. También me pide que agregue los valores como etiqueta, agregar elemento del gráfico, etiquetas de datos, y yo le voy a poner extremo extremo. ¿Por qué? Porque está arriba de cada columna. Muy bien. Número 5. Utiliza una función para ordenar los datos de texto en la columna apellido a partir de la celda B30. Aquí es bien importante, utiliza una función. Una función ustedes saben que son las que están creadas en Excel. Me voy aquí a la celda B30. Y la función para ordenar se llama así, igual, ordenar. Le voy a dar doble clic izquierdo, 1, 2, y voy a seleccionar todos los valores de la columna apellidos, sin el título obviamente, los puros valores, noten. Y nada más le voy a dar Enter, y me va a poner aquí los apellidos, pero en orden alfabético. Muy bien. Número 6. Permite que las filas 1 y 2 de la hoja de cálculo proyecto 3 se muestren en una de las hojas que se impriman. ¿Cómo hago esto? Le voy a poner aquí en disposición de página, imprimir títulos, en repetir filas en extremo superior. Le voy a dar clic aquí. Voy a seleccionar la 1 y la 2. Le doy Enter y le doy Aceptar. Muy bien. Proyecto número 4. En la hoja de cálculo proyecto 4 inmoviliza las filas 1, 2 y 3 de manera que los encabezados del título y la columna estén siempre visibles al desplazarse. Me voy a proyecto 4. Me está pidiendo que inmovilice la 1, 2 y la 3. Ustedes ya saben que le tengo que dar a la siguiente, que sería la 4. Vista, inmovilizar, inmovilizar paneles. Lo voy a corroborar, lo voy a mover y lo voy a regresar para ver que efectivamente 1, 2 y 3 siempre están visibles.
Número 2, en la hoja de cálculo proyecto 4, alinea el texto a la izquierda ubicado en la celda A1. Le doy A1, inicio, y aquí está alineación izquierda. En la hoja de cálculo proyecto 4, en la columna total, use un formato condicional para aplicar formato de 3 semáforos sin marco a los valores. Selecciona la columna total desde el principio, todos los valores de la columna total. Es inicio, formato condicional, conjunto de iconos, y le voy a poner semáforos sin marco. Corroboro, 3 semáforos sin marco, le pico y ahí está. Número 4. En la hoja de cálculo proyecto 4, aplica el estilo de tabla medio blanco 1 a la tabla. Selecciono cualquier valor de la tabla. Diseño de tabla. Estilos de tabla. Y me está pidiendo medio 1. Aquí está. Medio 1. Le pico y ya está. Número 5. En la hoja de cálculo proyecto 4, en la columna incremento alcanzado, ingrese una fórmula que multiplique el valor de la columna valor actual por el rango llamado incremento. Use el nombre del rango en la fórmula en lugar de la referencia. ¿A qué se refiere? Que yo voy a multiplicar en incremento alcanzado, le voy a poner igual, voy a multiplicar un rango de celda llamado valor actual, doble clic izquierdo, 1, 2. Ustedes ya saben que los rangos con nombre tienen este iconito azul, 1, 2. Y lo voy a multiplicar asterisco por otro rango que se llama incremento. Aquí está incremento, doble clic izquierdo, 1, 2. Voy a dar enter. Y ahí está. Muy bien. Número 6. En la hoja de cálculo proyecto 3, aplique el color de paleta de colores 2 al gráfico llamado sueldo base. Me voy a proyecto 3, busco el gráfico y le voy a poner en diseño de gráfico, cambiar colores. Está por default en paleta 1. Yo le voy a poner paleta 2. Muy bien. Con eso estaría terminando el proyecto 4. Empezamos con el proyecto 5. Configura la hoja de cálculo proyecto 5 de manera que solo se impriman las celdas A4 hasta G16. Me voy a proyecto 5. Selecciono de A4 hasta G16. Disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión. En la hoja de cálculo proyecto 5, filtra los datos de la tabla para mostrar solamente las pólizas con un tipo de póliza DPB. Ustedes ya saben que los filtros son estas flechitas. Me voy a la columna tipo de póliza, le pico a la flechita y únicamente voy a despalomear PF y voy a dejar PB. Aceptar. Muy bien. En la hoja de cálculo proyecto 5, en la columna descuento, utiliza una función que muestre sí si los años como miembros son más de 3, de lo contrario que muestre no. Me voy hasta arriba, lo voy de aquí en descuento. Ustedes ya saben que la función es igual sí, doble clic izquierdo, 1, 2, insertar función, lo voy a mover para que no me estorbe aquí arribita, lo muevo con clic izquierdo y lo suelto. Me pide que años como miembro, entonces debo seleccionar el primer valor de años como miembro que sea mayor. Recuerden que en mi teclado yo no tengo el símbolo de mayor. Ustedes si lo tienen lo ocupan directamente. Yo tengo que hacer esto. Español Estados Unidos, le voy a poner Shift o mayúscula y mayor. Voy a dar otra vez. Mayor. Una vez más. Mayor. Ahí está, mayor. Le cierro. Mayor a 3. Voy a regresarlo como lo tenía antes. Ahora sí. Valor sí verdadero es SI con acento en la I. Y valor sí falso es N mayúscula O. Le doy a aceptar. Y ahí está. Muy bien. Número 4. En la hoja de cálculo proyecto 5, en la columna periodo, uso una función que muestra los 3 primeros caracteres del mes en la columna mes. Me voy a la columna periodo. Voy a poner igual. Izquierda. Doble clic. 1, 2. Insertar función. Y voy a seleccionar el primer valor de la columna mes. Y me está pidiendo los 3 primeros caracteres. El número de caracteres le voy a poner 3. Le voy a poner a aceptar. Muy bien. En la hoja de cálculo proyecto 3, agrega la descripción de texto alternativo sueldos de empleados al gráfico. Me voy a proyecto 3, busco el gráfico, formato, texto alternativo y voy a poner sueldos de empleados.
Le cierro y ya está por ahí. Número 6. En la hoja de cálculo proyecto 5 utiliza una herramienta para ajustar la tabla del rango de F3 a H26. F23 a H26. Me voy a proyecto 5. Me voy aquí abajo. Lo primero que tengo que seleccionar es el rango de F23 a H26. ¿Con qué herramienta voy a utilizar esto? Yo le voy a dar clic derecho, eliminar, para que se desplace hacia arriba. ¿Por qué quiero que se desplace hacia arriba? Porque como pueden ver, la tabla está movida. Yo le voy a dar a aceptar y ya, la tabla se ve derechita. Muy bien. Proyecto número 6. En la hoja de cálculo proyecto 6, extienda la fórmula en la celda I5 hasta el final de la columna de la tabla. Me voy a proyecto 6. Aquí hay una función, la voy a extender hasta el final y hacia arriba. Ahí está. Muy bien. Elimina las reglas de formato condicional de la hoja de cálculo proyecto 6. Formato condicional es borrar reglas para toda la hoja. Número 3. En la hoja de cálculo proyecto 6 lleva a cabo la acción de orden multinivel. Ordene la información de la tabla por país de A a la Z y ciudad de la A a la Z. Selecciono cualquier valor dentro de la tabla. Ordenar y filtrar. Orden personalizado. Voy a ordenar país de la A a la Z. Y voy, aquí ya estaba, pero si no le daba país de la A a la Z. Y ciudad de la A a la Z. Le voy a dar a aceptar. Y ya quedó. Número 4. En la hoja de cálculo proyecto 6, en la celda L7 utiliza una función para mostrar el número más alto de la columna total. Ustedes ya saben, aquí es L6. Lo voy a corregir de una vez, una disculpa, L6. La función, ustedes ya saben que es igual max, doble clic en max, 1, 2. Selecciono los valores de la columna total y le voy a dar enter. Y ahí está. Número 5. En la hoja de cálculo proyecto 6 crea un gráfico de columnas agrupadas que muestre el total de todas las ciudades. Las ciudades deben de estar como rótulo de eje horizontal. Posicione el gráfico debajo de la tabla y el tamaño no son importantes. Muy bien, me pide que voy a seleccionar el total, pero como las ciudades van a estar debajo, yo le tengo que dar control y seleccionar las ciudades. Le voy a dar insertar, gráfico de columna agrupada. Y lo voy a poner aquí abajito, me dice debajo, lo voy a poner aquí abajo, donde no me estorbe. Ahí está. Número 6. Utiliza una función para obtener valores únicos de los datos de la columna país a partir de la celda B18. Le doy clic aquí, B18, aquí está B18. Y la función para obtener valores únicos se llama únicos. Le voy a dar igual, únicos, doble clic izquierdo, 1, 2. Y voy a seleccionar los datos de la columna país. Le voy a dar enter y ahí están los países. La función únicos me arroja la misma lista de valores pero sin repetir ninguno. Muy bien, con esto estaría terminando mi repaso de certificación de Excel 365. A mí me tomó casi 18 minutos. El reto es que ustedes lo hagan en menos de 45, que es bastante conseguible. Recuerden que este proyecto lo vamos a ver varias veces, puesto que les va a ayudar bastante su examen de certificación. Muy bien, con esto terminamos el video. Que tengan un excelente día.